Ustedes dicen, ¿ah? ¿Empezamos? Va a salir. Buen día. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este tema, la sacralidad de la vida y la dignidad humana. Y he querido tratarlo desde 4 áreas importantes en la vida del ser humano. Es decir, sobre el nacer, el crecer, el desarrollarse y el morir. Soy Julián Ruiz y vamos a compartir realmente un tiempo seguro maravilloso a través de todo este módulo. Quiero mencionarles que hay principios eternos que se van diluyendo a través de los años en una sociedad que se vuelve inhumana y que crea nuevos valores que negocian la vida y por ende también su existencia. Es en este contexto donde las preguntas nacen hacia el creyente como aquellas flechas inquisidoras lanzadas por aquellos que han alejado a Dios del rumbo de sus vidas, pero también interrogantes desde nuestras congregaciones que anhelan tener alguna respuesta clara e integral hacia aquellas incógnitas que hoy son evidentes en nuestra sociedad. La sacralidad de la vida y la dignidad humana nos acercan a respuestas sobre 4 grandes etapas de la existencia del ser humano: su nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. En este primer tema vamos a hablar con respecto a la sacralidad de la vida y los conceptos sociales del nacimiento del ser humano. Para tener una noción y una posición clara acerca del nacimiento del ser humano, tendríamos que analizar el primer modelo de la historia desde la vida de nuestros primeros padres, donde fueron Adán y luego Eva. En primer lugar, aquel primer conjunto de seres humanos que Dios utiliza para la procreación de la humanidad, brindándonos desde dicha familia los elementos que debemos evaluar para el verdadero bien nacer. Desde este punto de vista, vamos a tocar 2 aspectos importantes. El primero es que la sacralidad de la vida encuentra su origen en Dios como el dador de la vida. El libro de Génesis nos muestra a Dios y solo a Dios, eso hay que resaltarlo, y solo a Dios en la creación del hombre y con aquellos elementos de este ser creado a su imagen y semejanza. De esa manera también vemos la formación de la mujer de la costilla de dicho único varón. ¿Será esta obra hecha por Dios lo que la sociedad pretende imitar como una reproducción asexual? Es que cuando separamos a Dios de la autoría de la vida, entonces ubicamos al ser humano en su lugar, y es allí donde las investigaciones y avances de la ciencia me traen a colación y me hacen recordar aquella gran advertencia de el Edén, aquella advertencia que se cita en el libro del Génesis y que dice: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. ¿Es acaso que el ser humano pretende siempre comer de ese árbol, siempre acercarse a aquella ciencia, a aquel conocimiento del bien y del mal? El médico inglés Francis Galton, primo de Charles Darwin, desarrolló las primeras investigaciones para la mejora de la raza humana en lo que se denominaría la eugenesia, y Francis llegaría a convertirse en padre de esta ciencia, la cual se dividiría en eugenesia positiva y en eugenesia negativa. La primera, con aquella intención de erradicar aquellas enfermedades congénitas
que se extenderían en una nueva criatura. Y la segunda esteriliza y excluye a los seres humanos. Y es allí donde debemos reflexionar. La eugenesia nos muestra la utilización de la ciencia para la intervención humana en la voluntad divina del bien nacer. Desde ese punto de vista se excluye a Dios y por ende también se excluye su autoridad de la reproducción sana de la raza humana y se coloca en su lugar al hombre y la ciencia para aquel buen nacer. ¿Qué respuesta podríamos dar a aquellos que no pueden tener hijos y luchan por uno a través de sus días? La respuesta seguro estaría ligada a la fe y a la ética, a la libertad y a la toma de decisiones, a la voluntad humana y por supuesto también a la voluntad de Dios. La respuesta sería que debemos recibir la vida del dador de la vida y esperarla solo en Él, conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría y conforme a su autoridad. Conozco a personas que han esperado años y no han logrado tener hijos. Otros, sin embargo, que esperando el mismo tiempo han recibido el milagro de Dios. Quizás reflexionar sobre la decisión de Saraí de acelerar la voluntad de la promesa de Dios en Agar y no esperar en su esposo Abraham y en la relación que Dios había elegido para el cumplimiento del pacto del Creador. Qué importante es tomar decisiones éticas en medio de estas grandes dificultades que hoy puede estar viviendo nuestra sociedad. En un segundo lugar, podemos evaluar la sacralidad de la vida y su difusión en la familia. Es realmente desde una familia donde Dios obra el milagro de la vida a través del hombre que ha creado y la mujer que formó. El primer fruto de la familia había nacido y con él tendríamos el primer ejemplo de la verdadera procreación. Es esta reproducción sexual la que caracteriza el plan de Dios para la conservación de la humanidad. Es interesante poder entender que son solo dos personas que Dios utiliza en la procreación y no existe ningún otro elemento extra que pueda ser considerado. Sin embargo, en nuestra época y con el descubrimiento del genoma humano y el desarrollo de la ingeniería genética, se pretende suplantar no solo a Dios, sino también a alguno de los padres en lo que se podría considerar el futuro como una reproducción indiscriminada, con perfiles quizás artísticos, deportivos, científicos. Es decir, podría yo reproducir lo que necesito para la sociedad conforme a lo que yo pueda estar pensando o a las políticas públicas de nuestra humanidad. En su libro Bioética Cristiana, el doctor Antonio Cruz detalla algunos tipos de lo que él llama reproducción asistida. Y permítanme mencionar estos 5 tipos que él muestra en su libro. El primero es la inseminación artificial, el segundo es la fecundación in vitro, el tercero, aquella investigación con embriones humanos, el cuarto, la fecundación post-mortem, es decir, si una viuda desea volver a tener hijos de aquel fallecido, aquel esposo difunto, podría adquirir los genes de él para poder realizar dicha procreación. Y el quinto es el embarazo y parto posmenopáusico. La pregunta sería, ¿estás de acuerdo con estos avances que la ciencia nos pone al alcance? ¿Aplicarías alguna de estas oportunidades para tu vida y familia? Permítanme citar a Juliana González Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en el año 2004.
Ella señala lo siguiente, dice así: la constitución genética condiciona al hombre para autorregularse, autocrearse, le deja un margen de apertura, de posibilidad de ser o de no ser, de ser así o de infinitos modos. La sacralidad de la vida es algo que nosotros debemos entender y ver sus conceptos sociales en medio del nacimiento del ser humano, con aquellos conceptos que hoy quizás la sociedad lo hace mutantes a través de las etapas que vive la sociedad. Sin embargo, desde el paraíso hasta la actualidad, el hombre sigue buscando ser igual a Dios, sigue buscando ocupar el lugar de Dios. Respetemos la vida como aquella sobre la cual no tenemos más derecho que cuidarla y valorarla en medio de la sociedad en que vivimos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.